Olvida todo lo que crees saber sobre el cristianismo primitivo. Y si te dijera que lo más revolucionario de los primeros cristianos no fueron sus sermones, sino la forma radical en que vivían cada día, no hablamos solo de oraciones o doctrinas. Hablamos de comer juntos, compartirlo todo, desafiar al imperio y amar incluso a quienes los perseguían. Hoy vamos a desenterrar una historia que rara vez se cuenta en la vida diaria de las primeras comunidades cristianas. Una forma de vivir tan poderosa que cambió el mundo para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar la forma en que entiendes la fe hoy. Cuando pensamos en los primeros cristianos, solemos imaginarlos escuchando sermones en un gran templo, repitiendo oraciones o discutiendo teología compleja. Pero esa imagen, aunque popular, está incompleta. El cristianismo primitivo no nació como una religión institucional, con grandes edificios y jerarquías visibles. Nació como una forma de vida radical, profundamente comunitaria y, para el mundo antiguo, profundamente incómoda. Para ellos, creer en Jesús no era solo confesar una fe con los labios, era vivir de una manera completamente nueva en cada aspecto de su existencia, en cómo comían, en cómo trabajaban, en cómo compartían sus bienes y sobre todo en cómo enfrentaban el sufrimiento y la persecución. El verdadero corazón de su fe no latía en discursos teológicos, sino en el día a día. Se forjó en la solidaridad entre vecinos, en la mesa compartida entre amos y esclavos, en el cuidado de los enfermos que la sociedad abandonaba. Era una fe práctica que se veía y se tocaba. Por eso, hoy iremos más allá del púlpito y de los libros de teología para entrar en las casas, las mesas, las calles y hasta las catacumbas, donde realmente se forjó esta fe. Vamos a explorar cómo este movimiento, nacido en los márgenes del Imperio Romano, no solo sobrevivió, sino que creció y transformó la historia, no por el poder de la espada o la elocuencia de sus oradores, sino por el testimonio silencioso y revolucionario de su vida en comunidad. A diferencia de las grandes religiones del mundo antiguo, el cristianismo primitivo era extrañamente sencillo. No dependía de templos monumentales como los de Júpiter en Roma o Artemisa en Éfeso. No tenía un sacerdocio visible que realizara sacrificios públicos ni rituales grandiosos para impresionar a las masas. Su fuerza residía en algo mucho más pequeño, mucho más íntimo, y para el imperio, mucho más peligroso en la comunidad. Los primeros cristianos no se reunían en edificios sagrados, sino en casados, en espacios comunes, a veces incluso en lugares ocultos como cuevas o cementerios. Su forma de adorar a Dios no era principalmente con palabras, sino con su manera de vivir juntos. En estas reuniones caseras, compartían alimentos, leían cartas de los apóstoles, cantaban himnos y, lo más importante, se cuidaban unos a otros. Este movimiento tenía lo que podríamos llamar el efecto Nazareci. Jesús no vino de Roma, la capital del poder. No vino de Atenas, el centro de la filosofía, ni siquiera de Jerusalén, el corazón religioso de su pueblo. Vino de Nazaret, una aldea tan insignificante que se preguntaban si algo bueno podía salir de allí. Y ese fue el modelo de su movimiento. El cristianismo no creció por la espada ni por decretos imperiales. Creció desde abajo, persona a persona, a través de la solidaridad, el cuidado mutuo y una esperanza compartida que resonaba profundamente en un mundo lleno de crueldad y desesperanza. Para los pobres, las viudas, los esclavos y los marginados del Imperio Romano, esta comunidad ofrecía algo que nunca antes habían conocido: dignidad, pertenencia y un amor incondicional. No eras definido por tu estatus social, tu riqueza o tu origen, sino por ser parte de una nueva familia, una familia que te valoraba por quién eras, no por lo que tenías. Y ese simple hecho era una revolución silenciosa. Cuando entramos en la vida diaria de un cristiano del primero o segundo siglo, descubrimos que su fe impregnaba cada momento. No era algo reservado para un día a la semana, era una forma de ser constante. Y uno de los lugares donde esto se veía más claramente era en la mesa. Las comidas compartidas, conocidas como ágape o fiesta de amor, no eran simples reuniones para alimentarse, eran actos sagrados y profundamente subversivos. En estas comidas no importaba tu estatus social, no importaba si eras un ciudadano romano libre o un esclavo, si eras rico o pobre. Todos se sentaban juntos y comían lo mismo, como iguales. En un mundo rígidamente dividido por clases, donde un amo jamás compartiría mesa con su esclavo,
Esto era absolutamente escandaloso. Era una declaración visible de que, en Cristo, todas esas barreras sociales se habían derrumbado. Como no había edificios específicos para el culto, las iglesias eran en realidad iglesias domésticas. Los hogares de los miembros más pudientes se transformaban en centros de adoración y comunidad. En el salón de una casa, se leían en voz alta las cartas que llegaban de apóstoles como Pablo o Pedro. Se cantaban himnos, a menudo con letras que reafirmaban su fe en medio de un entorno hostil. Se compartían testimonios de cómo Dios estaba actuando en sus vidas y se oraba por las necesidades de todos. Cuando la persecución se intensificó, estas comunidades tuvieron que buscar refugio en lugares aún más secretos. Muchos se reunieron en las catacumbas, las redes de túneles subterráneos donde se enterraba a los muertos. Así, estos lugares de muerte se convirtieron, irónicamente, en espacios de vida y esperanza, donde la fe se mantenía viva en la oscuridad. Vivir como cristiano no significaba aislarse del mundo. Ellos trabajaban en los mismos mercados, caminaban por las mismas calles y vivían en los mismos vecindarios que sus vecinos paganos. Estaban rodeados constantemente por cultos a los dioses romanos, por la idolatría y por una enorme presión social para conformarse. Rechazar participar en ciertos rituales, como ofrecer incienso al emperador, no era solo una ofensa religiosa, tenía consecuencias muy prácticas. Significaba perder tu trabajo, ser expulsado de tu gremio de artesanos, perder amigos e incluso ser señalado como un ateo y un enemigo del orden público, porque para los romanos la piedad hacia los dioses garantizaba la prosperidad del imperio. Cada día era una prueba de fe. Una decisión constante de vivir de manera diferente en medio de un mundo que no los entendía y a menudo los odiaba. Quizás el aspecto más desafiante y revolucionario de las primeras comunidades cristianas fue su economía, no una economía de mercado, sino una economía de la compasión. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice algo que incluso hoy nos incomoda y nos desafía. Tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Esto no era una teoría utópica, era su práctica diaria. Aquellos que tenían más vendían sus propiedades y bienes y ponían el dinero a disposición de la comunidad para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. No era comunismo forzado, sino un acto voluntario de generosidad radical, motivado por el amor y la convicción de que eran una sola familia. A partir de esta mentalidad, crearon un sistema de cuidado social revolucionario. En una época donde no existían los hospitales públicos, los seguros de desempleo ni las pensiones de jubilación, las comunidades cristianas se convirtieron en una red de seguridad para sus miembros más vulnerables. Cuidaban de las viudas, que a menudo quedaban desamparadas. Acogían a los huérfanos, a quienes la sociedad romana solía abandonar o vender como esclavos. Atendían a los enfermos y a los ancianos. Esto se hizo especialmente evidente durante las grandes plagas que azotaron el Imperio Romano. Mientras los ciudadanos paganos, incluidos médicos y funcionarios, huían de las ciudades para salvarse, los cristianos se quedaban. Se quedaban para cuidar no solo a sus hermanos en la fe, sino también a sus vecinos paganos enfermos, arriesgando sus propias vidas. Este testimonio de amor sacrificial fue uno de los motores más potentes de su crecimiento. La gente veía esto y se preguntaba: ¿qué clase de fe los impulsa a hacer algo así? Además, esta solidaridad no era solo financiera. Cada miembro aportaba lo que tenía y lo que sabía hacer. Los artesanos usaban sus habilidades para ayudar a la comunidad. Los comerciantes compartían sus contactos y recursos. Los escribas copiaban las escrituras y las cartas para que circularan. Y aquellos con conocimientos médicos cuidaban de los enfermos. Crearon una red autosustentable, un verdadero cuerpo donde cada parte era necesaria y valorada, desde el más rico hasta el más pobre. Esta economía de la compasión no solo les permitió sobrevivir, sino que demostró al mundo una forma alternativa de vivir, basada no en la acumulación y el egoísmo, sino en el servicio y el amor mutuo. Vivir de una forma tan radicalmente diferente en medio del imperio romano inevitablemente trajo consigo sospechas y hostilidad. La persecución no siempre fue constante ni generalizada, pero el peligro siempre estaba presente. Y a menudo, esa persecución se alimentaba de rumores y acusaciones falsas. Como los cristianos hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo en su ceremonia privada, sus enemigos los acusaban de canibalismo. ¿Cómo se llamaban hermanos y hermanas y se saludaban con un beso santo? Se difundió el rumor de que practicaban el incesto en sus reuniones secretas. Y cómo se negaban a adorar a los dioses romanos y al emperador, eran considerados traidores al imperio, culpables de provocar la ira de los dioses y por tanto responsables de cualquier desastre que ocurriera, ya fuera una plaga, una hambruna o una derrota militar. Estas mentiras alimentaron el odio popular y justificaron oleadas de persecución brutal. Para los primeros cristianos, sin embargo, enfrentar la muerte por su fe no era visto como una derrota, sino como el máximo testimonio. La palabra mártir originalmente significa
Testigo. Morir por Cristo era la forma definitiva de dar testimonio de la veracidad de su fe y de la esperanza de la resurrección. La valentía y la paz con la que muchos mártires enfrentaban la tortura y la muerte en la arena dejaban una profunda impresión en quienes lo presenciaban. Su fe ante la muerte no solo fortalecía a la comunidad que quedaba atrás, sino que también inspiraba a muchos paganos a convertirse. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, lo resumió en una frase famosa: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Para sobrevivir en este ambiente hostil, desarrollaron un sistema de comunicación y reconocimiento secreto. Utilizaban símbolos que para un extraño no significaban nada, pero que para un creyente eran una señal de identidad. El más famoso era el pez, el ectes, cuyas letras en griego eran un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Un cristiano podía dibujar un arco en la arena, y si la otra persona completaba el dibujo del pez con otro arco, sabían que estaban en presencia de un hermano en la fe. La cruz, hoy el símbolo universal del cristianismo, a menudo se usaba de forma escondida o disfrazada. Este lenguaje codificado y estas redes ocultas les permitieron mantenerse conectados, advertirse del peligro y sostenerse mutuamente en medio de la tormenta. Cuando miramos hacia atrás, a la vida de estas primeras comunidades, su legado nos lanza una pregunta directa y desafiante a nosotros hoy. En la actualidad, a menudo debatimos sobre doctrina, teología y estructuras eclesiásticas. Ellos, en cambio, vivían la fe. Hoy, a veces buscamos templos grandes y programas impresionantes. Ellos buscaban corazones comprometidos y vidas transformadas. Su legado nos confronta: ¿estamos viviendo nuestra fe o solo la estamos hablando? ¿Somos realmente una comunidad o simplemente un grupo de espectadores que se reúnen una vez a la semana? El poder explosivo del cristianismo primitivo no residía en la elocuencia de sus sermones, aunque los tuvieran, ni en la perfección de su teología, aunque la valoraran. Su verdadero poder estaba en la vida compartida, en el amor práctico y sacrificial que se demostraban unos a otros y que extendían a un mundo que desesperadamente lo necesitaba. Quizás hemos ganado mucho en organización, en conocimiento y en recursos a lo largo de los siglos, pero ¿hemos perdido algo de esa sencillez radical, de esa dependencia total de Dios y de los demás, que los hizo tan irresistibles? La historia de los primeros cristianos nos recuerda una verdad fundamental. Tal vez el mundo de hoy no necesita más sermones elocuentes, más edificios imponentes o más debates teológicos. Tal vez lo que realmente necesita, lo que anhela ver, son comunidades vivas. Comunidades que, imitando a esos primeros creyentes, amen sin condiciones, compartan con generosidad, sirvan con humildad y resistan con esperanza ante la injusticia y la desesperanza del mundo. El impacto de los primeros cristianos no fue un evento del pasado, es una invitación para el presente. Es un llamado a redescubrir que la fe es más que una creencia, es un camino que se recorre juntos. Si este mensaje sobre la vida real de las primeras comunidades cristianas resonó contigo, si te ha inspirado o desafiado, te invito a que nos ayudes a compartir esta historia. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido como este y sobre